Bueno, buen día, feliz sábado para todos. Eh, bueno, muy contenta esta mañana de poder compartir, como decía ayer, en oración de lo que eh, hemos aprendido, de la lluvia tardía que se nos está brindando y que nos corresponde pues a nosotros eh, estar recibiendo a través de estudiarla, de escuchar los temas, de digerirlos. Y bueno, muy feliz estoy por eso. Agradezco a Lili, Dios por esta oportunidad. Ah, Lili, antes de que continúes, es que escuchamos como un eco no sé si está de pronto pegado el micrófono a algún objeto o algo así. A ver sí, si de sí, pronto. está Porque así te pegado. esperamos, así te escuchamos mucho mejor, Lili. Lo que pasa es que Ah, está pegado a la planta solar. pero mira que ahí te escuchamos mejor. Entonces, si quieres continúe, cualquier cosa yo te aviso. Sí, déjame apagar el abanico también hace. ¿Ya listo? Muy bien. Sí, Bueno, Lili, perfecto. sí, bueno, entonces, mi tema, como ya lo había anunciado, es derecho al voto y la ley dominical. Entonces, la pregunta es ¿por qué nos estamos centrando en la votación? Es una de las preguntas que vamos a resolver en el tema. Y vemos que el año 2024 eh, fue una que tenía una característica especial y que se conoció como globalmente el año de las elecciones. Entonces, vamos a hablar de votación porque el voto es la historia de la democracia. Entonces, tenemos la línea de- tenemos la línea de Edén a Edén, ¿verdad? En la línea de Edén a Edén, en esta línea tenemos dos modelos. Tenemos el modelo de progresión y el modelo de restauración. El modelo de progresión marca una serie de puntos externos que muestran la progresión de cómo la información se transmite y se distribuye y se propaga la información, ¿no? Entonces, tenemos el lenguaje escrito, tenemos, ahora podemos pasar a los manuscritos. Por todos lados tenemos caminos, necesitamos la paz romana. Hay un punto de inflexión en la información, en la capacidad de avanzar muy rápido. Y ese punto de inflexión para la progresión, es la imprenta. Para la línea de progresión, el punto de inflexión es la imprenta. Ahora, después de la imprenta, o sea, de repente en la imprenta, vimos que se puede reproducir una pieza, se le pueden reproducir miles de copias. Y la información se puede difundir rápidamente. Y luego tenemos los ferrocarriles, las carreteras y el telégrafo, que es un modo de comunicación casi instantáneo. Y por último, bueno, estamos en el tiempo presente donde la comunicación ha avanzado en la libre, que tenemos la información así, al instante. Y ahora la información está al alcance de todos. La línea de restauración hay un punto de inflexión, ¿verdad? Entonces, tenemos las tres grandes.
Eh, maldiciones, fue primero el sexismo, el gran pecado, la adoración y la raza. La raza. Vamos a arreglar esto un poquito para llegar al centro. Este, hoy, tenemos esto, ponemos aquí arriba, adoración, la raza. ¿Verdad? Fueron tres grandes problemas que necesitan solución. Entonces, ¿cómo se soluciona ese problema? Entonces, ¿cómo, cómo se aborda? Entonces, necesitamos un giro, un momento en que ocurra algo para que estos tres problemas se puedan arreglar. Y es, el punto de inflexión es la Carta Magna, la, car- la Carta Magna de 1215, de 1215. ¿No? Y esta Carta Magna se trata de derechos humanos. En esa carta hay una idea que se formó, que el rey debería estar sujeto a la ley. Aquí fue donde nació la semilla de la democracia, la semilla de las ideas democráticas. En los siglos posteriores, la Carta Magna se convirtió en un punto para todos los llamamientos futuros a frenar el poder de los monarcas, la inspiración de muchos documentos y declaraciones más recientes que han establecido principios de derechos de gobierno. Entre ellos figuran la Carta de Derechos de los Estados Unidos de 1791, Carta de los Estados Unidos y la promulgación de los derechos humanos en 1940. Entonces vemos allí que ese punto, esa carta magna sirvió como una semilla democrática para, para establecer principios de gobierno y principios de derecho. La Carta Magna fue un acuerdo impuesto al rey Juan de Inglaterra, que reinó entre los años 1199 y 1216. El 5 de junio, por varones rebeldes para limitar su poder e em, impedir actos reales arbitrarios. Entonces, ¿qué nos está diciendo la Carta Magna? Allí en esa Carta Magna, o sea, al principio, ¿quién era la ley? La ley era el rey, ¿verdad?
En ese tiempo era el rey Juan de Inglaterra. ¿Qué se consiguió con la Carta Magna? Con la Carta Magna se consiguió que el rey y el pueblo estaban bajo la misma ley. Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos la semilla de la igualdad. Tenemos la semilla de la igualdad. De la igualdad entre seres humanos, que en aquel entonces eran varones, pero la idea sigue como modelo. La Carta Magna buscó evitar que el rey explotara su poder y pone límites a la autoridad real. Al colocar el establecimiento de la ley como un poder en sí mismo, el rey y el pueblo deben estar sujetos a la ley. Y ahora, actualmente en la ley dominical, estamos viendo un descenso de eso. Un descenso. A continuación voy a leer unas palabras de jueces que se unieron en disidencia, ¿no? Se unieron en disidencia. Eh, la anciana Terry nos dice que esta es una historia de sexismo. ¿Y por qué es una historia de sexismo? Porque 7 juezas, mujeres, ¿verdad? Estaban dando su punto de vista, si estaban interpretando correctamente, ¿verdad? La Constitución, pero, eh, pero como eran mujeres, ¿verdad? Eran jueces y estaban los jueces conservadores, entonces por esa razón no se les dio eh, la credibilidad a ellas, por el solo hecho de ser mujeres. Entonces, ellas expresaron lo siguiente: mirando más allá del destino de ese proceso en particular, las consecuencias a largo plazo de la decisión de hoy son enormes. El tribunal crea efectivamente una zona libre de leyes alrededor del presidente, alterando el status quo que ha existido. La inmunidad, un arma cargada para cualquier presidente que desee colocar sus propios intereses, su propia supervivencia política o su propio beneficio financiero por encima de los intereses de la nación. El presidente de los Estados Unidos es la persona más poderosa del país y posiblemente del mundo cuando usa sus poderes oficiales de cualquier manera y, disculpen, cuando usa sus poderes oficiales de cualquier manera, deja que el presidente viole la ley y le permite explotar las ventajas de su cargo para beneficio personal. Entonces, vemos aquí que la relación entre el presidente y la gente a la que le sirve ha cambiado irrevocablemente. No se puede cambiar. Está establecido. Está establecido en cada uso del poder oficial. El presidente es ahora un rey por encima de la ley. Marcamos julio como siendo la ley dominicana, porque ahora tenemos un rey por encima de la ley. Entonces ahora vemos que esto se
invirtió nuevamente. ¿No? Se invirtió nuevamente. Eh, el artículo del Guardian, una de las del comentarista que hace, como allá o sea, yo no tengo para compartirlo en inglés, bueno, yo lo escribí como lo dijo la anciana. El presidente ahora es menos como un funcionario público. Democráticamente, el presidente ahora es menos como un funcionario público democráticamente responsable que como un pequeño emperador, dotado por la corte con un derecho que lo abarca todo para ejercer poder como le parece. De manera similar a la forma en que el derecho divino de los reyes, prácticamente no hay nada que no se le permita hacer. El punto aquí es que en el momento en que el gobernante dice que ya no está sujeto a la ley, instantáneamente eso rompe el modelo de igualdad e introduce y fomenta la desigualdad. Por lo que esencialmente se trata de la regla de oro. Se socava. ¿Y cuál es el único mecanismo que existe para solucionar este problema? O sea, votando. Votando es la única delimitación que la humanidad puede hacer. Puede hacer, ¿por qué? Porque con el derecho al voto vienen los otros derechos. Vienen los otros derechos. Ahora, eh, ahora eh, ya, como habíamos dicho, marcamos julio como Estados Unidos teniendo un rey por encima de la niña. Tenemos las cuatro profecías principales de Daniel. Daniel, Daniel 7, Daniel 8. El tema de Daniel 2, o sea, hay un tema, ¿verdad? ¿Cuál es el tema? Tenemos, tenemos que el tema es rey, que ese reino debe tener un rey. De Daniel 7, el tema ya cómo se comporta ese reino, ¿verdad? Daniel 8, el tema es los, los animales que se usan en el santuario, cordero, los cuernos. Y Daniel 11, bueno, el tema es el tema, ¿verdad? ¿Por qué es importante considerar estas profecías? Porque esto representa la antítesis de lo que vemos en Daniel 2. Entonces, ¿qué vemos en Daniel 2? ¿No? En Daniel 2 lo vemos en la montaña,
Mala salida. Tenemos una montaña, Daniel, lo vemos una montaña y de esa montaña, ¿verdad? Sale una piedra, ¿verdad? Entonces, y este es un reino, tiene que tener un reino, ¿ok? Un reino. Un reino y un reino. Y vamos a para contrastar, arreglar, disculpa, vale, entonces, un rey, un rey. De este otro lado tenemos los reinos de la profecía. Ok, entonces, ¿qué, qué caracteriza a este rey? Este rey, vamos a Gálatas 4:4. Y alguien tiene por ahí, tiene, ¿tiene cómo leerlo? Lo puede compartir. Ok, sería entonces Gálatas 4:4. Sí. Voy. Momento. Dice. Ajá. Se me fue aquí. Ya. Gálatas 4:4. Dice, tantas cosas habéis padecido en vano, esto es, si fue en... No, ese es 3:4. Ya va, qué pena. 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Mm, muy bien. Entonces vemos que cuando consideramos a Jesucristo, Jesucristo, ¿verdad? Vino como un rey, vino como un ser humano, como un niño, fue reconocido como rey por los reyes, por los tres reyes que vinieron y por los regalos que le dieron, eran regalos para reyes. Y eh, este rey, entonces, vino blanco, vino Bangladesh. ¿Y qué caracteriza al rey de Hul? Que el rey de Hul, por encima de la ley, está por encima de la ley. Entonces, ¿por qué esto no es patriarcal? Porque él está bajo la ley y Pablo nos dice que él está bajo la ley. Que no es solo la ley de herencia, él está sujeto a la ley, igual que todos sus súbditos. Él está sujeto a la misma ley que todos, a la misma ley que todo su reino. Y eso es su ministerio en la tierra, ¿verdad? Ya esos 3 años y medio que él caminó como líder del movimiento, él estaba sujeto a la ley, porque
porque como habíamos dicho, ¿verdad? Cristo no viola sus propias leyes, ¿ya? Él mismo está sujeto a las leyes que él creó. Sí, si hay alguien que puede ampliar, pueden hacerlo. Amor, 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 Divaldo, tráeme un poquito de agua. Estaba pensando en el hecho de que muchas personas creen de que Dios está, o sea, tienen esta idea, ¿no? De que Dios está tan por encima de todo que él mismo puede llegar a quebrantar sus leyes como tipo, por ejemplo, dicen cosas como, no, es que si Dios quiere, él puede agarrar y desaparecer esta montaña directamente, ¿ya? Ahora, lo que, hablando de eso, ¿no? El ejemplo que acaba de poner, esta montaña, que Dios la desaparezca, a mí me da, o sea, ¿qué quiso decir Jesús, por ejemplo, cuando él hacía ese tipo de milagros o cuando él decía de, díganle a esta montaña que se mueva de un lado a otro y se moverá? ¿De qué hablaba allí? Supongo yo, ¿no? Que tendrá que ser una parábola porque no creo que sea algo literal si Dios está sujeto a sus propias leyes y esa es una ley física de que tú no puedes agarrar una montaña y moverla de un lado a otro como que si nada, no creo que eso sea así, ¿verdad? O sea, de forma literal no creo que sea. Cierto, porque Sí, estaría quebrantando un montón de leyes naturales, ¿correcto? O sí, yo también pienso de la misma manera. sí, entonces, Sí. ¿y cómo sería la cuestión de los milagros en ese caso, por ejemplo, un paralítico que, bueno, no podía caminar, Jesús sanaba a un paralítico así? ¿Cómo funcionaría esa parte de los milagros? Si, nada, o sea, qué pena, capaz yo lo estoy desviando a otro lado, no sé. Eh, Es como una duda que me surgió ahorita, es como una pregunta y al mismo tiempo, porque está como, sí. sí, Este, eso que tú dices, pero eso lo recuerdo también en un tema, pero realmente yo no me acuerdo. Sí, Tal sí, el vez anciano Marco, sí, yes. el anciano Marco está sin audio, Lili, pero Ujú. quizás quiere escribir algo por el chat. Estaba pensando yo de pronto para ampliar el punto que tú hacías. eh, bueno, lo de César, podemos irlo pensando todos. Tengo algunos pensamientos, pero no quiero como lanzarme a, a, a poner eso ahora, porque creo que el punto que estás haciendo tiene que ver mucho con el paralelo que hacía la anciana Terry respecto a qué es estar bajo la ley y qué es no estarlo, ¿cierto? Entonces, tú citabas aquí Gálatas donde dice que Cristo vino y estaba sometido a la ley. Y se hace el paralelo con Trump, que ahora pues tiene un velo de impunidad, inmunidad como presidente. Entonces allí le diríamos que él no estaría bajo la ley, a pesar de que la Corte Suprema aprobó que esa inmunidad se diera, ¿sí? Y lo que tú mencionabas de las 7 juezas, que son las instancias menores a donde se acudió para debatir esa inmunidad, y hicieron una correcta interpretación de la ley diciendo que no se podía dar inmunidad, pero que cuando llega, se expone el tema en la Corte Suprema, pues ellos sí interpretan la ley de otra manera, ¿cierto? Y le dan inmunidad a Trump, ¿no? Entonces, ese paralelo que quieres allí resaltar me parece muy importante que lo revisemos, ¿no? En el contexto de la caída de una democracia también, ¿no? Porque a pesar de que tenga el aval de la Corte Suprema, no está sujeto a la ley, sino que se sujetó a su propia interpretación de la ley. Ok. Mm, eh, entonces, Oh, yo eh, quería, perdón, Lili, ¿se puede o no? claro que sí. Eh, no, quería
repreguntar eso porque la otra vez, bueno, no voy a descontextualizar a Parminder, pero lo que yo entendí es que, digamos, que una democracia puede caer en las reglas de la democracia. Eh, eh, ¿Qué sería estar fuera de la ley en este caso? O sea, porque los jueces interpretan la ley, este, eso está dentro de la ley, digamos. ¿Qué Sí, sería qué parte estaría fuera de la Constitución? ¿Hay algo de eso que aprobaron que está fuera de la Constitución? sí, Digamos, esto Edurne. de darle inmunidad. Ajá, está. César levantó Este, la mano y bueno, listo, ok. mientras tú vas Déjame- también pensando, mi Lili. Ujú, César, Ah, bueno, adelante. gracias. No, sino que lo que acaba de decir Ediorne, sí, cuando Parmender dijo de que una democracia puede destruirse a sí misma, es porque, mira, la democracia tiene tantas vías ya en la expresión popular que si la gente quiere elegir a un dictador de rey, la misma democracia está como, sabes, puesta ahí. No, si esto es lo que ustedes quieren, pues adelante. Es como Dios en el antiguo Israel. La gente, la mayoría quiso un rey terrenal como los otros reyes y Dios pues dejó ya. Entonces, creo que eso era lo que él se refería, que la democracia en sí tiene una parte que la hace vulnerable a que existan personas que se aprovechen de todas las instituciones democráticas y apoderen, ¿no? De todo. Eso pasó en Estados Unidos, pasó en Venezuela y en un montón también de dictaduras de izquierda y de derecha aquí en Latinoamérica. Y creo que eso era lo que se refería. Y la otra parte de que la otra pregunta sobre lo de la Constitución, si estaba dentro de la misma Constitución, de que si está por fuera de la ley, yo creo que no es que esté por fuera de la ley, sino que es como hace rato lo decía Liliana, que no está sujeto a la ley, sino que está por encima de la ley, como lo decía Yesenia, de que o sea, está teniendo atribuciones que van mucho más allá de una persona normal y ya esa carta magna que hablaba Liliana ya no se cumple hoy en día porque la carta magna ponía al rey y al súbdito como iguales, todo el mundo bajo la ley. Y entonces cuando la Corte Constitucional dio ese fallo, prácticamente rompió ese orden. Ahora ya no es todos bajo la ley, sino el resto bajo la ley y uno por encima de la ley que puede hacer daño y no recibir condena por eso porque es presidente. Ok. Y Y también creo, ay, la perdón, belleza. Lili. No, tranquila, sigue, sigue. Edu, ¿recuerdas que también hablábamos? Bueno, de acuerdo a lo que se me viene ahora, que esto es un tema también de metodología, ¿no? Porque ese tema de la inmunidad presidencial ya se había discutido, ¿sí? Y se había fallado en contra de dar inmunidad. Entonces, la anciana Terry nos enseñaba que también era un tema de metodología, de cómo leemos. Y eso es lo que está como base de qué sería estar por encima de la ley, ¿no? Entonces, cómo yo leo la ley para mi propio beneficio, porque también es un asunto metodológico Bien. de interpretación de esa carta magna, ¿no? Ajá, y también resulta que el anciano Parminde también, él nos decía uno de los temas que había que ir a la mente de los jueces. ¿Qué tenían ellos en la mente cuando llegaron a ser, cuando dieron esta inmunidad? O sea, dice, el contexto de eso, bueno, eso es una segunda parte que la va a tener mi esposo cuando le toque.
Pero, o sea, ¿qué tenían ellos en mente? Es que hubo con el presidente Nixon, no, se me olvidó. Este, le dieron, no, no fue Nixon, no. Este, hubo un caso donde el presidente se me olvidó el nombre, no lo tengo aquí, se me escapó, pero bueno, ya después se lo doy. De Estoy pronto nos buscando, acordamos, Lili, ya mira a ver si te puedo ayudar. y bueno. Entonces, mientras busca, voy diciendo, bueno, él despidió a una persona importante de la Marina, entonces pues, lo despidió. Y él, en el ejercicio de sus funciones, él podía hacer eso. Entonces a él lo demanda, ese funcionario demanda al presidente por eso. Entonces, ellos de que se decretó inmunidad referente a eso, o sea que ese tipo de demanda no debían hacerse contra el presidente porque él tenía el ejercicio tenía, o sea, el poder de hacerlo, la Constitución lo respaldaba, de hacer ese proceso. Entonces, esa parte fue la que tomaron ellos como referente para darle la inmunidad a Trump. Sí, Lili, es Nixon. Presidente Nixon en el caso Nixon versus Fitzgerald. Ajá, sí. Entonces, gracias, Ye. Entonces, sí. Entonces, eso fue. Entonces, este resto de historia, que como les había dicho, la va a tener mi esposo en el tema cuando corresponda a él. Me corresponde, ¿verdad? Ahora, Lili, dime, sí. perdón. Ah, Bueno, no vale. sí, bueno, como estaban hablando sobre el tema de la constitución o anticonstitucional, leyes, bueno, si hemos visto, ¿no? A través de la historia, y tú misma mencionaste la línea de la progresión, hemos visto que después de la Segunda Guerra Mundial y de muchas otras, digamos, barbaries que hubo en el mundo, se escribió por la Carta Magna de los Derechos Humanos, ¿no? Y todos los países, ¿no? Creo que son dos los que están fuera de esto, acordaron y firmaron, ¿no? Cumplir esa carta, que son como principios en las cuales se tienen que basar sus constituciones, ¿no? Entonces, como dice, ¿no? Quizás tú puedes interpretar mal la ley, como dijo sí, Yesenia, que claro, tiene que ver mucho ahora en ese tiempo con con las dictaduras o con países quizás, ¿no? Que no quieren cumplir, pero de hecho están, ¿no? establecidos esos principios en la Carta Magna. Y ese acuerdo hace que ellos deberían buscar inclinarse justamente a cumplirlos. Eh, También lo de César que menciona, ¿no? El tema de que la democracia tiene una parte débil, en el tema que, claro, el voto puede ser también para quizás dañar la misma democracia, porque puedes elegir a alguien que no está, como puede ser Trump en este tiempo, ¿no? Pero hemos visto muchos modelos de gobiernos a través de de los siglos, y justamente habíamos estudiado también hace poco eso. Recuerdo que había una política que se llamaba, o que se decía que era el ostracismo, ¿no? En cualquier soberano o cualquier candidato quizás a buscar la soberanía, por ejemplo, la antigua Grecia, ¿no? Era desterrado si era considerado un peligro para la democracia de ellos mismos. Y eso me hace pensar mucho, es una opinión personal, ¿no? De que en sí los modelos que quizás hemos visto ahorita es el último, la democracia, pero hay políticas que, por ejemplo, ¿no? En ese tiempo también Grecia utilizaba, ¿no? Para evitar justamente que se elija bueno, un Ujú. gobernador, un gobernante, un emperador, no sé cómo se llamaba en ese tiempo, pero que sea justamente alguien que vaya en contra de esos principios de la democracia. Y yo recuerdo que también a, a Lucifer lo sacaron del cielo, ¿no? O sea, lo desterraron también porque él era un peligro también. Obviamente se le habló y se le dijo muchas cosas para que él cambie, pero él seguía y fue sacado, ¿no? Eh, Por eso el modelo, yo pienso como todavía, ¿no? Obviamente hemos leído, hemos estudiado, pero
el modelo del gobierno de Dios es todavía un poco para seguir estudiando, ¿no? No estamos tan seguros todavía cómo será. Bueno, El perfecto, digamos. amén. Entonces, gracias, Mati. Entonces, ¿bajo qué ley? ¿Bajo qué ley? ¿Cuál es la ley del reino de Cristo? La ley de los 10 mandamientos. ¿La ley de qué, Lili? No te escuché bien. La ley de los 10 mandamientos. ¿Verdad? Estamos bajo la ley de la regla de oro. ¿Verdad? Que la regla de oro es lo que realmente resume los 10 mandamientos. Y bajo esa ley nosotros podemos ver igualdad en todas nuestras relaciones interpersonales con nuestro prójimo. Podemos ver esa ley. Entonces, así que una vez en que un rey se vuelve por encima de la ley, se revertirá. Entonces vemos cómo se está revirtiendo todo lo que estamos viendo, las noticias. Ya lleva poquitos días y todo lo que está haciendo, ¿verdad? Eh, entonces vemos cómo se han revertido las cosas, ¿verdad? Pero bueno, hay esperanza porque bueno, el reino de Cristo será establecido eternamente y para siempre. Bueno, esa es mi participación. Hasta Amén, Lili. Dios Gracias, los Lili. bendiga. Estuvo bueno. Ay, gracias. Gracias, Lili, Gracias, gracias. Lili. Muchas gracias. Casi que no llego. No me acordaba que habían cambiado la hora de la mañana y pensaba que eran las 3. Llegué media hora después, pero muy bueno. Pero llegaste, César. Te aportaste. Muy Muchas bueno tu gracias, aporte. Lili. Gracias. Lisa.